Sabemos que particularmente aquí en los Estados Unidos el tema del Halloween sí es una prioridad. En los Estados Unidos el tema del Halloween es una necesidad. Hablaba con mi hijo Sebastián, ustedes los que reconocen a Sebastián saben que, los que lo reconocen en el sentido que saben de qué estoy hablando, los que hablan lo conocen. Él es pastor asociado. Hello, él es pastor asociado de la Iglesia Primera Bautista acá en la ciudad. ¿Y qué pasó? Cuando vino esta tormenta fuerte de los vientos esta semana, mi hijo Sebastián dijo que esta tormenta tan fuerte hubiese sido el 31, a ver si de esta manera lograr, perdónenme un segundito, trato de revisar aquí. No le he comentado todavía nada a mi mamá porque pues quiero darle esa sorpresa. Pues yo no sé, hermano Carlitos, como déjeme ver los papeles. Ok, listo, ya. Tenías el micrófono abierto, Carlitos. Buenos días, hermano Leo. Buenos días, hermano Carlos, Chalón. Entonces, esta semana, él me dijo, me gustaría que esta tormenta hubiese pasado el día del 31 de octubre, de tal manera que se cancelara Halloween. Dijo, pero de nada sirve, porque si lo cancelan el 31, ellos lo posponen y lo preparan el 1 o el 2 o el 3, pero ellos lo tienen que celebrar. Es impresionante. Entonces, el tema de Halloween creo que es un tema interesante para que tratemos hoy. Repito, hemos estudiado mucho sobre esto. Ustedes seguramente también han buscado material, han visto enseñanzas, han visto documentales, seguramente que han visto muchas cosas, pero vamos a evaluarlo nosotros hoy. Repito, ¿por qué? Porque normalmente la mayoría de cosas que se suceden aquí en América son las cosas que posteriormente pasan a nuestros países. La cultura de nuestros países, de alguna manera, en el concepto occidental, depende de lo que significa, de lo que pasa en América, es lo que normalmente va a pasar en los demás países. De tal manera que todo lo que pase aquí nos va a afectar en nuestras naciones. Número uno. Y a veces nos afecta de manera peor que lo que se sucede aquí. Porque es que América tiene una cultura muy interesante. Digamos, se celebra el Halloween. Ese es el día de Halloween, se enfoca todo, absolutamente todas las fuerzas económicas, políticas, sociales, ministeriales, todo se enfoca en el día de Halloween. Pero eso sí, se terminó Halloween a las 9, 10, 11, 12 de la noche y al día siguiente no existe ya, se acabó, se borró, desapareció del mapa. Tanto que incluso las tiendas, los supermercados, los almacenes, Walmart, todas estas tiendas, en este mismo momento están arrebotadas de disfraces y de todo lo que tenga que ver con el paganismo del Halloween. Pero si nosotros vamos mañana, nos daremos cuenta que ya mañana prácticamente desapareció todo. ¿De qué manera lo hacen? Todo lo que quedó de disfraces y de todo el ornamento de esta fiesta, al día siguiente lo venden al 90% de descuento. Entonces, de un día para otro desapareció todo de estantería. De hecho, la gente procura comprar este año lo que van a usar en el próximo año. Es impresionante. ¿Qué quiero significar con esto? Que no solamente Halloween como contexto pagano, sino también como contexto totalmente económico. Se mueve la economía de una manera impresionante. Pero vamos a procurar verlo, el tema, desde el concepto bíblico, desde el concepto de la iglesia. Nosotros, y hablo en esto con los hermanos que estábamos viviendo en Estados Unidos, nos daremos cuenta y espero que ustedes me compartan en sus países cómo pasa, pero normalmente en los Estados Unidos de América las iglesias cristianas, en cualquier denominación, la celebración de Halloween, repito, es una celebración supremamente importante. Entonces se celebra a nivel de las congregaciones el evento, se hace todo tipo de actividades en un buen sentido, en el sentido, vamos a decirlo, samaritano, es decir, tomamos la fiesta pagana, la traemos a la iglesia y la celebramos dándole nombres como Día Bonito, Día de Aleluya Night o cualquier otro concepto. No es que los disfraces de nosotros no son disfraces de paganismo, de demonios, sino son disfraces de ángeles, son disfraces de princesas, son disfraces del hombre, el hombre América, son disfraces lindos, son disfraces santos. No.
disfraz es disfraz, ocultar la identidad es ocultar la identidad, llámese demonio, llámese ángel caído, llámese como se quiera llamar, es una condición que igual representa lo mismo. De hecho, es muy interesante porque si ustedes recuerdan, en la cultura judía, atención lo que estoy diciendo, en la cultura judía me parece, ¿qué día es? Me parece que es para Purim, por favor, si alguien sabe, me acuerda, por favor. Una de las celebraciones de Levítico 23 en América, en la cultura judía, tiene como tendencia a disfrazarse. Pastor Johnny, ¿recuerdas qué fiesta es? Hakipurín creo que es. No, para Esther. ¿Para la de Esther? No, sí, señor, para Purim. No, Purim, sí. para Purim. Entonces, esto es interesante porque, perdónme que haga mención a estas cosas, muchas de las congregaciones en raíces hebreas, comillas, en raíces hebreas, estoy cediendo al término, hermanos, estoy cediendo al término. En el tema de raíces hebreas, para la celebración de Purim se disfrazan. Y entonces los pastores que practican el tema del disfraz lo consideran bíblico, toraico, en el sentido de que Moisés tuvo que cubrirse su cara, y entonces ellos aducen de que ese cubrirse la cara significaba como un disfraz. Recordemos que eso no tiene nada que ver. Moisés se cubrió la cara porque la santidad tan grande que traía, dice la palabra, que resplandecía luz, y él tuvo que cubrirse su rostro, pero nunca tuvo que disfrazarse. Entonces, por eso cuando hablamos del tema de raíces hebreas o del judaísmo, hay cosas que ellos practican como ese disfraz. ¿Y qué diferencia hay entre disfrazarse así o disfrazarse el 31 de octubre para Halloween? A la final es disfraz. Es lo que quiero que centremos. Ahora, ya hice este avance, esta pequeña introducción de tema con el propósito de que ya estuvieran más hermanos acá reunidos. Hermano Rodolfo en Chicago, Chalón, gracias por el texto, gracias por el saludo. ¿A quién me falta saludar? Hermano Javier en Asheville, Chalón, hermano, bienvenido. Nuevamente le doy saludo a mi hermano Mauri, ahora sí tal vez me escucha. Buenos ¿Alguien días, más? pastor, aquí estamos. Hermano Carlitos, buenos días. Hermano Beni, buenos días. Hermano... Buenos días, pastor. Bueno, listos los que estamos. Ya hicimos entonces una introducción al tema. Yo tengo un texto, seleccioné varios textos sobre el tema. Me parece que es bueno que lo consideremos. Pero ¿cuál es mi propósito hoy, hermanos? Primero, que tengamos claridad al tema. 1, 2, aunque creo que lo tenemos. Creo que lo tenemos entre comillas, porque esta mañana estuve revisando mi Facebook y encontré algunas personas que conozco cercanas a nuestra comunidad, que fueron miembros de nuestra comunidad en algún momento, que escucharon de Halloween hasta los tuétanos, que escucharon del árbol de Navidad hasta los tuétanos, porque eso la pastora perdónenme que use esa palabra, lo pisó, lo repisó y lo repisó, y supuestamente el tema estaba claro. Y hoy veo aquí en internet, en el Face, los hermanos, aunque ya hoy no están con nosotros, pero ¿qué hacen? Sus niños totalmente disfrazados, totalmente celebrando. O sea, mientras que tuvieron luz, se salieron y volvieron al mundo. Entonces es un tema preocupante. No quiero decir por esto porque estén con nosotros, no. Por favor, tenían luz y salieron a la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Los niños son inocentes, hermanos. Los niños a la final van a hacer lo que los padres les permitan o lo que los padres les induzcan a hacer o lo que los padres les faciliten hacer. Entonces, mi propósito en la reunión hoy es que si vamos a hacer un estudio histórico de lo que es Halloween, que creo que usted ya lo ha hecho y probablemente usted dirá, pastor, ese tema yo ya lo conozco, lo he repetido muchas veces. Ok, hermano, aportaciones para hoy, bienvenidas. Pero, ¿qué pasa? No se trata de que lo vivamos solamente por hoy, por estar aquí reunidos y mañana nos descuidemos y entonces dejemos a nuestros hijos hacer lo que a ellos les parezca, como les parezca, y peor aún, lo celebramos. Entonces, haciendo un pequeño histórico del tema, recordemos que esta es una fecha que, repito, el mundo espera con anhelo. La gente no espera con anhelo celebrar Yom Kippur, la gente no espera con anhelo celebrar Pesá, pero la gente sí anhela, espera poderosamente que llegue Halloween. Es una contradicción absoluta, pero peor aún, es una contradicción del mundo
Del mundo no nos preocupa, porque finalmente el mundo pues ese es su mundo. Y eso es lo que ellos tienen que celebrar, el mundo. Pero que el pueblo creyente viva y participe de este paganismo es algo que sí nos tiene que preocupar. Y lastimosamente los ministros, el cuerpo pastoral permite y facilita este tipo de situaciones. Entonces nuestras comunidades están plagadas de una falsa enseñanza, de una falsa doctrina, de una falsa identidad, porque lastimosamente las autoridades espirituales facilitamos o permitimos que esto se suceda. De tal manera que veamos un texto histórico en el que dice que hace más de 3.000 años, por favor, hace más de 3.000 años, estamos hablando aún antes de la época de Yeshua, mucho tiempo antes, ya se practicaban este tipo de rituales paganos, este tipo de idolatría y este tipo de celebraciones. Los celtas, un pueblo guerrero que vivía en las zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia, Francia, el 31 de octubre los celtas celebraban el fin de año con el nombre de San Jaín, una fiesta pagana. Con la inmigración europea hacia los Estados Unidos, principalmente la del pueblo irlandés católico en 1846, esa tradición llegó a los Estados Unidos de América con el nombre de Halloween o Día de las Brujas, que tenía como principio disfrazarse, maquillarse, hacer fiestas, repartir y entregar dulces a los niños, pero que era una tradición que aparentemente empezó como algo sencillo, noble, y se convirtió en un absoluto ritual satánico, llevando al punto del sacrificio de animales y de niños. Sacrificio humano, estoy hablando del sacrificio físico. Algunos probablemente, sé que Easy lo hizo en mucho tiempo. Vimos durante cada año una película que se llama así, Halloween. Si usted puede conseguirla en su país, se la recomiendo. Véanla, Halloween. Así se llama, Halloween. No recuerdo el autor que preparó esta película, pero es muy típica, muy antigua, pero muy buena, porque narra con testimonios verídicos personas que formaron parte de sectas paganas, de estos grupos de celtas, druitas, perdón, ya voy a hablar de esto, y que hasta el día de hoy celebran para el 31 de octubre el sacrificio de niños y el sacrificio de niñas vírgenes que son abusadas sexualmente para este día 31. Por favor, mis amados hermanos, usted tiene niños, usted tiene niñas, y no solamente niños, me refiero a 5, 7, 10 años, probablemente adolescentes. Los cuerpos satánicos que celebran Halloween no se preocupan por una bolsita, un disfraz y unos dulces. Ellos están preocupados por secuestrar niños, por raptar niños, llevarlos a esta fecha, prepararlos para esta fecha y en esta fecha entregarlos diabólicamente a sacrificios humanos y a las niñas a todo tipo de aberración sexual. Es decir, que no podemos pasar el tema tan alto o por alto como algo tan insignificante que no sea más que unos simples disfraces y una entrega de dulces, porque detrás de esa cortina se esconde algo mucho más, no solamente diabólico, sino algo mucho más criminal, creo que sea la palabra correcta, algo totalmente criminal. Pero atención, ¿cómo logran eventualmente robarnos un niño o secuestrarnos a un niño? Hermanos, no lo hace gente de afuera, hermanos. La gente que menos pensamos, la gente más cercana. El pastor Johnny fue oficial de policía por más de 20 años. Seguramente él conoce historias y nos podrá compartir testimonios reales que vivió, que experimentó, que físicamente estableció. Y estoy hablando de un país como Colombia. Estoy hablando de América, donde la cultura americana, ese es su pan diario, es decir, ese es su estilo de vida. Esta celebración para América es fundamentalmente importante. Los padres gastan todo el dinero que tengan que gastar para la celebración, aparentemente inofensiva, pero repito, detrás de la cortina de humo hay una acción totalmente diabólica y criminal. ¿Cómo se está viviendo esta celebración en nuestros países? No veo al hermano Esteban, no sé si está con nosotros el hermano Esteban. ¿Cómo se vive en Ecuador?
cómo se está viviendo en Colombia, cómo se vive en Venezuela, cómo se está viviendo en México y algunos otros países, cómo se está viviendo esta experiencia desgarradora. Los celtas, originalmente de Asia, formaron el tronco principal de este ritual en el occidente. Para el siglo IX, antes fueron desplazados al centro de Europa. Bueno, voy a avanzar un poco en la lectura, es que es un texto histórico demasiado grande, pero para el folclore, Halloween recuerda que es el hemisferio norte, el comienzo del año oscuro. Los celtas, como otros pueblos antiguos, empezaban los ciclos temporales por la mitad oscura. El día terminaba con la caída del sol. Atención a lo que estoy leyendo. El día terminaba con la caída del sol y la jornada siguiente tenía su inicio como una oscuridad en la noche. El año nuevo comenzaba en esta fecha con el principio del invierno boreal. Es un punto de vista interesante porque este festival se asocia con el aire, con el agua, con el fuego y con la tierra. Esos 4 elementos tienen mucho que ver con Torá. No voy a entrar ahora allí, pero solo considérelo si quiere estudiar un poquito sobre el tema. El agua, el fuego, la tierra y el aire no eran solo elementos fundamentales de los griegos procrostáticos, sino que tomó categorías de aprehensión de la realidad que fueron los europeos los que las expandieron por el mundo. Estas actividades de los celtas formaron parte, bueno, tenían fechas, establecieron las fechas, marcaron un hito, etcétera. ¿Qué es entonces Halloween según este texto que estoy considerando? Cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, muchos paganos se introdujeron. Fue así como el festival de Samhain o Halloween se infiltró en la cristiandad. Es decir, a partir de que Constantino estableció la conversión de la gente a la iglesia cristiana, acuérdense que cuando hablamos de la iglesia cristiana, ellos entienden el católico y el cristiano igual. O sea, para ellos no hay distinción entre ser evangélico o ser católico. Cristiano es lo mismo. Igual pasa en el día de hoy en Israel. En Israel no hay evangélicos y católicos, solo cristianos. Es decir, es una sola rama. Hacia el siglo VII, la iglesia cristiana convirtió el 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos. Hermano Beni, sé que en México se celebra con mucha fuerza y con mucha devoción el Día de los Santos. Creo que en Colombia igual hay un día que es el Día de los Muertos, cosas por el estilo. Vayan teniendo en cuenta esto para que por favor ahorita comenten sobre el tema. Entonces se decreta el 1 de noviembre el Día de los Santos para rendirle homenaje a todos los santos que no tuvieran un día particular de su celebración. A lo largo de los años estos festivales se convirtieron en lo que llamamos después el Hallowmas, la masa de todos los santos de las personas santas, el Día de Todos los Santos, la noche anterior conocida como Halloween, que significa el tiempo de todos los santos y de su celebración, con el tiempo que se convirtió posteriormente en Halloween. Es interesante, hermanos, porque yo había compartido esto en otra ocasión, pero no recordé en el momento la historia. Cuando nosotros vinimos hacia América hace mucho tiempo en la ciudad de Atlanta y veníamos a tomar una congregación hispana que presidía un pastor colombiano, recuerdo que cuando nos conectamos con el proceso de recibir esta obra, la obra pasaba por unas dificultades impresionantes. Había todo tipo de pecado, contaminación, drogas. Era un ambiente, era increíble que en una congregación cristiana evangélica existiera eso vivo. Es decir, que todo el mundo sabía, que todo el mundo lo vivía, que todo el mundo lo entendía, que la congregación el viernes estaba en las discotecas, en los bares, en los prostíbulos, en todos los lugares de pecado el viernes, y el domingo estaban en la plataforma, en adoración y en alabanza, y era normal. Tanto que el pastor, cuando le hice claridad sobre el tema, me dijo: usted tiene que acostumbrarse porque usted está en América, y en América esto es normal. Cosa que tampoco es cierto, hermanos. Cosa que tampoco es cierta. Sí hay una mentalidad abierta en muchas cosas en América, pero tampoco tan indigna y tan baja como lo que este hermano, comillas, me insinuó. De tal manera que cuando conocimos esta historia y empezamos con mi esposa a preguntarnos por qué esta congregación pasaba por una condición tan horrorosa de pecado y de inmundicia, de lascivia en todo el sentido de la palabra, pues para esta fecha, justamente para esta fecha,
el Eterno nos reveló la palabra. ¿Cuál era la palabra? La palabra era druid, los druitas. ¿Por qué los druitas? Porque estos hombres o estos monjes druitas en Inglaterra, en Irlanda, en todas estas áreas, empezaban a hacer sus rituales de paganismo, a celebración de Halloween, y traían como consecuencia los sacrificios de niños, sacrificios de animales, etc. Entonces, allí nos dimos cuenta que la calle, la avenida sobre la cual estaba ubicada el edificio de esa congregación, es justamente, si algunos hermanos conocen Atlanta bien con direcciones, sobre el Highway 85. Se me escapa qué salida puede hacer, por lo menos la salida, no sé, como la salida 70 y algo, 60 y algo. La calle se llama North Druid Hills, calle de la montaña de los druitas en español. North Druid Hills, montaña de los druitas, una pendiente sobre la cual subíamos para llegar a la congregación. ¿Por qué esta calle fue llamada montaña de los druitas? Porque indudablemente ustedes saben que cuando se coloca el nombre de una calle es con homenaje o en honor de alguien en particular, ¿verdad? Pues si la calle fue llamada Druid Hills, montaña de los druitas, es porque evidentemente en esa dirección, en esa ruta, hay un parque en el que justamente en ese parque para la celebración del 31 de diciembre se llevan a cabo todo tipo de espectáculos que tienen que ver con Halloween, que parecen un show publicitario, que parecen algo bonito, pero repito, con esta palabra que estoy usando, detrás de la cortina hay una acción criminal. Hace pocos días, o unos 2 años tal vez, si no estoy mal, no sé quiénes han visto las películas de un actor americano moreno, hermano Benny, si tú recuerdas o alguien me ayuda, Madía. No recuerdo el nombre del actor, el autor principal, si alguien lo recuerda, Madía. Tyler Perry, Tyler Perry. Las películas de Tyler Perry, si ustedes algunos las han tenido oportunidad de verlas, Tyler Perry es un hombre cristiano, un hombre cristiano, actor de Hollywood, que un día decidió retirarse de Hollywood por la contaminación, la barbarie y el pecado de Hollywood, y decidió empezar a hacer sus propias películas. Él hace sus películas llamadas con un personaje llamado Madía, y con el personaje Madía muestra la cultura americana, especialmente la cultura morena. Hoy en día, Tyler Perry se ha convertido en un productor de Hollywood, un productor de cine impresionante. Hace poco estuvimos en Atlanta y tuve la oportunidad de pasar por donde están ubicados los estudios de Tyler Perry, y son unos estudios, hermano, ustedes no se imaginan, unos edificios gigantes donde hacen toda la producción de Tyler Perry y de sus películas. A mucha gente no les gusta su estilo, a mucha gente no les gusta su temática. A mí me encanta, la verdad, porque tiene una cultura cristiana, y a su vez ver cómo el cristianismo es tan folclórico, tan abierto, donde el cristianismo se mezcla con el pecado y parece que no hay ningún problema. Pero es interesante observarlo porque esa es la cultura que estamos viviendo hoy. ¿Por qué mencioné esto? Porque Tyler Perry sacó una película que se llama Halloween. Esa película Halloween fue grabada justamente en esa calle Druid Hills. ¿Por qué? Porque él sabe que en ese parque, en esa montaña, Druid Hills, se sucedieron hace muchos años muchas historias de homicidios de infantes y de personas que celebraban Halloween. Es decir, no estamos hablando cualquier circunstancia. Estamos hablando que cuando él hizo esta película tenía fundamento histórico, periodístico, establecido legal, jurídicamente, en el que personas fueron asesinadas, aserradas. La palabra aserradas está bien, con una sierra fueron aserradas en ese día de Halloween, en ese parque, en esa calle llamada Druid Hills. Entonces, esto que estoy mencionando es para que recordemos algo. Ese nombre traía una incidencia pagana, pecaminosa, horrible hacia el lugar donde estábamos desarrollando el ministerio. ¿Me están captando a dónde quiero llegar? Y parece ser que no podíamos entender qué era lo que pasaba, por qué la congregación estaba contaminada de una manera tan impresionante. Pero ahora llegamos a una gran conclusión. Ahora entendemos qué está pasando. Siempre les he comentado a mis amados varones,
La gente tiene la tendencia a moverse de un lugar a otro. Están en una ciudad y yo me muevo para otra ciudad. Esta ciudad ya no me gusta, me voy para otra ciudad. Es que aquí ya no hay fuentes de trabajo, me voy para otra ciudad. Es que realmente estoy buscando un clima más bonito, se van para otra ciudad. O estoy buscando un clima más frío, se van para otra ciudad, etc. Pero las personas se mueven de un lugar a otro sin primero establecer espiritualmente qué hay en el ambiente del lugar a donde te vas a mover. La gente entra a una casa, la gente entra a un lugar y toman una renta o toman un lugar o compran una casa. Y la pregunta es si tú espiritualmente tienes el discernimiento espiritual de entender espiritualmente qué estás teniendo a mano, qué es lo primero que estás teniendo a mano, qué pasó allí, cuál es tu sector, dónde vives. Yo les decía a los hermanos, los que están cerca con nosotros saben, cuando yo vine a esta ciudad de Cherryville y no vi sino fincas y vacas y ganado y no más, yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo vengo finalmente de una ciudad como Bogotá, que es una ciudad cosmopolita, ¿no? Inmensa, en la que uno navega porque nací allí, me crié allí, podía caminar por tales calles sabiendo que estaba en peligro o no, etcétera. Luego vengo a una ciudad o a un país, una mole de concreto donde yo no sé por dónde estoy caminando y de pronto repentinamente me encuentro en la boca del lobo, metido en zonas totalmente perdidas, peligrosas, etcétera. Y finalmente en todo ese proceso, el Eterno nos trae a un pequeño pueblo llamado Cherryville, donde yo no veía nada. Pero después de los años, con el paso de los años hasta nuestros días, yo puedo decir hoy, Padre, gracias porque nos sacaste de toda esa contaminación y nos trajiste a un lugar donde sabemos que espiritualmente tenemos cierta libertad. No es que este sea el pueblo más kadosh, ni mucho menos, por favor, ni mucho menos. Al contrario, ha ido creciendo un poco muchas cosas, pero todavía aquí podemos conservar muchos principios, muchos valores. Por aquí todavía uno sale a la calle y saluda a la gente. Por aquí todavía puedo dejar la puerta de mi casa abierta. Por aquí todavía el carro mío permanece sin seguro día y noche, tranquilo. Espero que no pase nada, espero. Todavía se respira cierta seguridad, cierta paz, etcétera. Entonces, hay 4 celebraciones, solo las voy a mencionar, no voy a entrar a los detalles de ellas, que practicaban estos grupos celtas. La primera se llama Imbolc, que es una Imbolc, como suena, Imbolc, lo pronuncio, I latina M-B-O-L-C, Imbolc. Esta celebración tenía que ver con un ritual de fertilidad, buscando todo lo que tuviera que ser con circunstancia de carácter sexual. Es decir, repito, detrás de los rituales de Halloween hay cosas que no son dulces y que no son disfraces. Hay cosas más allá de lo que nosotros no vemos que los sacerdotes, comillas, o sí, es la palabra, los sacerdotes celtas, los sacerdotes paganos, practican para esta fecha. Entre ellas, el tema, repito, de la fertilidad, el concepto sexual. Ustedes saben que recientemente hay una investigación en los Estados Unidos de América en el que un gran número de hombres 100% reconocidos, presidentes, expresidentes, congresistas, líderes políticos, líderes económicos, líderes de todos los conceptos de liderazgo de esta nación, están involucrados en una corrupción de violación o de, ¿cómo se llama? Están involucrados en un asunto de niños, rapto de niños, secuestro de niños, violación de niños, etcétera, etcétera. Estoy hablando de los presidentes que todos conocemos en América, que viven aún todavía hoy, todos involucrados en esa corrupción perversa, absolutamente perversa, pervertida, y que son los hombres de la patria. Pues esa investigación está en curso, ya de esa investigación hay muchos detenidos, de esa investigación hay ya mucha información abierta, de esa investigación muchos han muerto, accidentalmente mueren, tienen que presentarse a la corte a dar testimonio y repentinamente mueren. Estamos hablando de que detrás de estas historias hay una conspiración mucho más allá, repito, de que un niño se disfrace y de que repartan dulces, mucho más allá. Miren, es tan interesante, hermanos. Los niños pasan por las casas pidiendo dulces. Si el tiempo me da, hablaremos de lo que significa el triqui, 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 triqui y esa cosa. Bueno, a mi casa, yo vivo en un sector donde la mayoría, el 99% de las personas a mi alrededor son americanos. Creo, si no estoy mal, que nosotros somos el 1%, el 0.1% de la población hispana de aquí. El resto, el 99.9% son americanos. Todos celebran Halloween. Yo puedo pasar
por cada casa y ver los disfraces, porque disfrazan las casas, colocan las luces, colocan los disfraces. Entonces yo sé quién es mi vecino. Yo sé que mi vecino está celebrando su día, el día de Satanás. Yo sé, y son mis vecinos y van a la iglesia. Pero este es un muy buen momento para establecer quiénes son. Amén. Y tan interesante es que los niños pasan por todas las casas. Aquí vienen en su carrito de golf, tan lindos. Ellos tienen su carrito de golf y pasan casa por casa. La cultura americana es increíble. Ellos no caminan acá, van en su carrito de golf. Todo disfrazado, por supuesto. Pero a mi casa no llegan. A mi casa no llegan. Porque ellos saben, en la 401 vienen los pastores y ellos no celebran Halloween. Los americanos saben, los niños saben que esta es una casa en la que no se celebra Halloween y nunca llegan a tocar mi puerta. Me están captando. O sea, hasta ellos saben a dónde pueden llegar. Número uno. Número dos, la segunda, que es una palabra un poco extraña para leer, voy a tratar de leerla. Lug Nasaf, fiesta en honor al dios Lug, un dios irlandés, nombre que también recibe el mes de agosto. Y este mes tiene como principio muerte, celebrar la muerte. Algunos mitos irlandeses hablan sobre cómo entrar a procesos para decapitar, abortar, extraer cadáveres. Esto es parte de la celebración de los celtas en los grupos en estos temas de Halloween. Tercer grupo, ya lo había mencionado, Samhain. Su significado es reunión, indica el final de un ciclo y el comienzo de otro, considerada como el nuevo año de los celtas. Tiene como principio en su celebración recordar a todos los antepasados, a todos los espíritus de hadas, duendes, ninfas del bosque que habitan en otra dimensión, traer a toda alma perdida de regreso, realizar todo tipo de actos que tengan que ver con fertilidad, con sabiduría. Bueno, eso en términos generales. Y la número cuatro de las reuniones, perdóname un segundito, me pasé aquí. Halloween, propiamente como el nombre de Halloween, con la cual ellos celebran y llevan a cabo todo tipo de rituales considerando la celebración hacia los muertos. Bueno, muy bien. A ver, sigo avanzando. Es que hay mucho texto y solo quiero entrar como a unos resúmenes básicos. Hay una leyenda muy famosa que es la leyenda negra de Jack. Es una leyenda que se lleva a cabo para el tiempo de Halloween o la noche de las brujas. Llamado Jack, tuvo la mala fortuna de encontrarse con el diablo en una taberna, dice la historia. A pesar de que era un alcohólico engreído, Jack pudo engañar al diablo ofreciéndole su alma a cambio de un último trago. El diablo se transformó en una moneda para que él pagara en la cantina su pago de alcohol, pero repentinamente Jack lo tomó y lo puso en su monedero, que tenía grabada una cruz. Así que el diablo no pudo volver a su forma original y Jack no lo dejaría escapar hasta que le prometiera no pedirle su alma, al menos durante los siguientes 10 años. El diablo no tuvo más remedio que concederle su reclamación. Este tema de Jack es muy famoso porque de ahí viene la famosa película Jack el Destripador, ¿de acuerdo? Y entonces todo tiene que ver, cuando vemos estos contextos de estas películas, tiene que ver con estas historias de los celtas. Jack se reunió con el diablo en el campo, el diablo iba preparado para llevarse su alma, pero Jack pensó más rápido y le dijo, iré de buena gana, pero antes debes me traerás la manzana que está en ese árbol, por favor. El diablo pensó que no tenía nada que perder y de un salto llegó a la copa del árbol, pero antes de que se diese cuenta, Jack rápidamente había tallado una cruz en el tronco, entonces el diablo no pudo bajar y él le obligó a prometerle que jamás le pediría su alma. Bueno, son historias sobre el tema de la historia famosa de Jack. Los sacerdotes druitas entonces adoraban a Samhain, el dios de la muerte, y los sacerdotes druitas iban a la casa, de casa en casa, y exigían alimentos y jóvenes vírgenes para ofrecerlas a su dios Samhain en su festival del día de Halloween. Se les daban también órdenes para traer niños, raptarlos y abusarlos.
Esta era la manera como ellos buscaban la paz entre sus sacerdotes. Si la gente les negaba cualquier petición, ellos lanzaban una maldición sobre toda la casa y según alguien de esta familia moriría durante ese año. Entonces de ahí viene la historia de Triqui Triqui Halloween, que significa trato o treta. Es decir, que si en esta casa no me dan dulces, entonces hay una maldición para esta familia. ¿Y la maldición cuál es? Que entonces en esta familia alguien debe morir este año. ¿De acuerdo? Esta es una ilustración, bueno, no tengo la forma de transmitirles ahorita la imagen, pero hay una ilustración donde se ve cómo los sacerdotes paganos druidas están llevándose a una princesa, a una joven menor de edad, virgen, sacrificándola posteriormente hasta causarle la muerte después de ser abusada. Entonces, la palabra de triqui triqui que los niños cantan, lo que están declarando es una proclamación de muerte. Estoy haciendo un trato contigo en esta noche de muerte. Si tú no tienes algo para mí o no obedeces lo que yo te estoy pidiendo, mi trato es que en tu casa habrá maldición y en tu casa habrá muerte. El 30 de abril de 1966, en la noche, Lewy, un hombre americano, afectó su cabeza, yo creo que afectó o afeitó más bien, afectó su cabeza y anunció la fundación de la Iglesia Satánica en California. Esta fecha fue declarada por él como el primer año del reino de Satanás. Por medio de conferencias y otras actividades fue dado a conocer la existencia de la Iglesia Satánica, la cual alcanzó fama internacional hasta nuestros días, teniendo un crecimiento proporcional en todas las naciones del mundo. Por favor, sabemos, por ejemplo, que en Colombia, yo sé que en Colombia, hermanos, ayúdenme, hay ya ciudades donde se estableció legal y formalmente la iglesia de Satanás, con las imágenes de Satanás y celebrando no sé qué tipo de rituales satánicos, pero ya lo vemos. La primera boda satánica fue entre bautismos, funerales y misas negras. La popularidad de esta institución satánica fue ascendiendo hasta el punto de ser reconocida como una religión dentro de la nación de los Estados Unidos. En 1967, Lewy escribió la Biblia satánica y en 1969 dio a conocer el modo oficial de su institución. En 1968 escribe la Biblia satánica y la publica como una edición rústica, la cual se convirtió en un bestseller mundial. Se escribe una Biblia satánica y se convierte en un bestseller mundial. Por favor, la Biblia satánica expone las creencias básicas del satanismo en 2 secciones, en la que expone el razonamiento y en la segunda sección explica los rituales y las prácticas satánicas que toda familia debe realizar. Entonces, mis amados hermanos, repito, aunque sé que son muchas cosas las que deberíamos tratar, voy a hacer solamente un punto aquí para que consideremos todos juntos cómo están viviendo hoy en sus países, en su entorno, en sus familias, en su cercanía, la gente que tú conoces, tu propia familia, cómo están viviendo esta situación. Hay mucho tema que tratar, estos son temas apasionantes de investigar. Primer libro de Samuel 15:23, primer libro de Samuel 28:3, nos habla acerca de cómo se todo tipo de adoración a Satanás y demás. Esta semana vimos los hermanos de Easy, Cherryville, Asheville y Rock Hill. Compartí con ellos el miércoles una palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 30, acerca del rey Josías. El rey Josías envió la ofrenda al sacerdote Elías y cuando el sacerdote abrió las bolsas con la ofrenda que venía de los pueblos de Efraín y Manasés, entonces encontró que dentro de las bolsas estaba el libro de la Torá. Ese texto es maravilloso. Y cuando Josías encontró, el sacerdote, el sumo sacerdote le entregó el libro de la Torá, que realmente era el libro de Devarim en ese momento, y leyeron las notas y apareció Deuteronomio 28, estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Dice que se rasgó sus vestidos en señal de duelo, porque tanto su padre como su abuelo y sus generaciones pasadas
habían practicado todo tipo de idolatría y todo tipo de paganismo, a todos los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Josías propuso en su corazón limpiar completamente al pueblo, limpiar completamente a Judá, a Jerusalén, limpiarlo. Entraron en ayuno, celebraron Pesá y entró el proceso de descontaminación. Creo que este es el proceso por el que todos nosotros tenemos que pasar, pero que no sea un proceso por hoy, que no sea un proceso por esta semana, por este día, sino que sea un proceso para nuestra vida, para nuestros hijos y para las generaciones. Porque repito, ¿cuál es mi sorpresa cuando abro mi Face hoy y encuentro a algunos hermanos que ya hoy no están con nosotros subiendo las fotografías de sus hijos con los disfraces más horrorosos que usted quiera imaginar, lo más sangriento y lo más terrible que pueda pasar? Hace algunos años viví esta experiencia, de aquí cierro mi tiempo para darles paso. Cerca a mi casa, aproximadamente a unas 2 calles de aquí, en una de las casas se hizo una imagen, una representación, puedo decir, física, en el que los árboles tenían personas colgadas, personas decapitadas, tumbas abiertas, una escenografía es la palabra correcta. Una escenografía que es típico, acá en América es típico que en las casas lo hagan. En muchas casas hacen este tipo de escenarios. No sé si en Colombia ya exista eso, pasa igual, ya me van a compartir. La cosa es que vi un escenario tan dantesco, tan impresionante, que recuerdo que cuando pasamos por allí, la pastora venía, no sé si un poquito distraída, pensando en algo, y como que repentinamente abrió sus ojos, volteó a mirar, y cuando vio esto, ella pegó un grito impresionante, quedó aterrada porque pensó que era una escena real. Es decir, la persona decapitada, la sangre chorreando, era increíble esto. Cuando yo vi esa escena, bajé allí, tomé algunas fotografías y Pili me preguntó, ¿y para qué estás haciendo eso? ¿Cómo le vas a tomar fotografías a una cosa tan horrorosa como esta? Le dije, Pili, porque sabes, como pastor de la ciudad tengo la responsabilidad de ir a la policía o ir a la alcaldía, a la administración de la ciudad y denunciar este tipo de actos tan absolutamente dantescos. ¿Qué mentalidad puedo haber hecho una escenografía tan asquerosa como esta? Entonces hablé con alguien sobre el tema y entonces me dijo, la casa de Mr. tal persona. Le dije, sí, esa casa. Me dijo, pero usted va a ir a la policía a denunciarlo. Pues es que, hermano, eso no puede. Imagínese cuánto afecta eso a los niños, a la mentalidad de un niño. Me dijo, pero ¿cómo? ¿Usted no sabe que él es el policía de la ciudad? Él es uno de los policías principales de la ciudad. El que hizo es la casa de él. Yo no sabía. Es que mi vecino era el policía. Y esa casa dantesca la había hecho ese policía. Y es cristiano. Se congrega aquí en una de las iglesias cristianas. Así es que entonces la pastora Pili dijo, tenemos que usar la herramienta que el Eterno nos dio. ¿Cuál? Vamos a orar. Tenemos que eliminar eso de acá. Hermano Lucho, hermano Beni, tal vez recuerdan. Saliendo de la congregación, de la salida de la congregación al 150, justo en esa casa de la esquina, se celebra cada año, hacen la escenografía, lo que llaman la casa del terror. Y ahí colocan funerarias, esqueletos, hacen una enramada plástica y la gente entra ahí para hacer un show de terror. Nosotros llevamos días orando por esa casa del policía, por otras cuantas cosas horribles que teníamos acá. Y para la gloria de mi Padre Eterno, hemos reducido, digamos, de un 100 de esa contaminación se ha reducido por lo menos a un 30. Todavía queda, pero la casa del terror desapareció. La casa del policía nunca lo volvieron a hacer. ¿Y cómo sucedió? Creo yo. La esposa del oficial de policía entró en una situación muy delicada de salud con un cáncer terrible. Y yo siento que desde que eso ha pasado, más o menos unos 3 años para acá, que la señora viene en una condición de salud muy delicada. Veo que ellos nunca volvieron a celebrar nada, apagaron todo, dejaron de hacer. Hoy ya no existe eso. O sea, entonces, tenemos un arma, hermanos. Primero, educarnos, establecernos a la luz de la palabra. Deuteronomio nos habla sobre todo este tipo de conceptos. Samuel, primera Samuel 15, primera Samuel 28, también nos habla sobre todo esto. Y la Biblia en general nos habla sobre todo. Si es que eso es a grosso modo, repito, no quería pasar por alto el tema.
para que lo tuviéramos en cuenta. Ahora sí, mis amados hermanos, quien guste, por favor, recibo sus apreciaciones y sus opiniones. Muchas gracias. Pastor, shalom a todos. Yo quería aportar algo Shalom, Walter, gracias. Quería aportar acerca de, pues yo tengo un amigo que es americano, es mi business partner, que es como mi socio. Y pues él se movió para una ciudad que básicamente se movió por la iglesia, por un avivamiento que había ahí. Entonces, de repente, él sabe que nosotros no celebramos eso. Incluso me intentó convencer de que eso es simplemente un disfraz. Ajá. Entonces, yo me sentí muy mal y creo que no pude decirle nada. Me sentí tan apenado por él, pero a la misma vez, lo que usted dice, la herramienta de la oración, que es lo que nosotros los hombres menos hacemos. Bueno, en mi caso, creo yo. Entonces, yo empecé a pedir al Eterno que lo liberara. Y pues yo me acuerdo que yo le dije a él algo y él me dijo, no, si eso es un disfraz nada más, me dijo, solo para que los niños no se aburran que estén en la casa. Claro. Entonces el concepto que nosotros a veces tenemos es como, ay hombre, si es un disfraz, eso no va a hacer nada. Eso no cambia mi relación con el Eterno. Pero yo le hice le pregunté, ok, si nosotros robamos un banco, le dije yo, pero tú no vas, solamente te quedas en el carro, ¿te hace cómplice? Y me dice, claro que sí, porque yo sé lo que estamos haciendo. Entonces le dije que eso era igual, es cómplice de lo que está pasando ese día. Y creo que desde entonces no me dijo nada, porque él es mayor que yo. Y es muy difícil agarrar un consejo de una persona menor a un mayor. En mi caso, yo soy menor que él. Entonces, creo que a veces nos confundimos y dejamos pasar cosas como de esta índole. Tal vez en nuestros países Latinoamérica no se vive tanto como aquí, pero yo tengo un video, la tienda de nosotros que está en un lugar de muchos americanos, ahí antier, hace 3 días seguidos, colas inmensas para comprar disfraces. Entonces, creo que debemos como despertar que ya no estamos viviendo tiempos tan fáciles, porque creo que cada vez el Eterno nos quiere como avivar, pero avivar en el sentido de despertar el conocimiento. Y claro, si yo no busco tampoco no voy a entenderlo, porque a veces, yo me acuerdo que al principio cuando llegamos a las raíces hebreas, mi esposa me decía, y yo oraba por ella, yo decía, Señor, ayúdala. Pero el Señor me trajo hasta aquí. Entonces, yo quería compartir eso, que tal vez para nosotros los hombres es un poco más difícil aceptar una realidad que es más que una realidad. Por ejemplo, lo de Halloween. Y pues sin juzgar, creo que la cosa más importante que podríamos hacer es usar la herramienta, la oración. Mira lo interesante, gracias hermano Walter, mira lo interesante lo que acabas de mencionar, porque siempre, acuérdese que siempre la situación de pecado se disfraza. ¿Qué dice la palabra? Se disfraza ¿cómo? Como ángel de luz. Segundo libro a Corintios, capítulo 11, verso 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y los padres, con esa respuesta que te dio este hombre mayor que tú, que es mayor que tú, pero no es sabio. Tú puedes ser menor, pero tú tienes sabiduría, tienes discernimiento. Entonces, no es que el mayor no pueda recibir, no, es que cuando hay la sabiduría se impone. Punto. Ahora, 2 Corintios dice, la gente dice, pero ¿qué hay de malo? Es un disfraz, es inofensivo, es simplemente para que los niños no se, ¿cómo dijiste? Para que el niño
no se canse pues de estar por ahí sin hacer nada. Por favor, eso es una mentira, eso es un disfraz, eso es simplemente una apariencia. ¿Qué dice la palabra? Segunda de Corintios 11:14. Miren esta palabra del libro de Juan que me tiene tocado. Esta mañana estoy desde muy temprano estudiando esta palabra y viene a mi corazón compartirla ahora mismo. Estoy en el libro de Juan capítulo 8, verso 39, que será parte de mi estudio esta tarde en Shabbat Leg Leja. Respondieron y le dijeron, atención, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. No estarías haciendo las obras del diablo, no estarías haciendo las obras de Satanás, no estarías haciendo las obras de los celtas, ni de los druitas, ni de nada de esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad con él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. A mí que digo la verdad, no me creéis. ¿Por qué? Porque tú prefieres hacer las obras del diablo. ¿Por qué prefieres hacer las obras del diablo? No, porque es que la cultura, porque es que los niños, porque ¿qué hay de malo? Pues porque vosotros sois hijos del diablo. Yo no lo digo, lo estoy leyendo en Juan 8:44, para que veamos que aquí la palabra lo está hablando claramente. Entonces, ¿qué hay de malo? Le dije en una ocasión a una persona, ¿saben? En nuestros países es muy típico, yo lo digo por experiencia personal, a la edad de 7, 8 años, mis familias, mis tíos, reuniones familiares traían la cerveza. Y entonces el tío que decía, a ver, sobrino, tomate una cervecita. Ah, gracias, tío. Y me tomaba la cerveza. Y entonces, ¿qué decían los tíos? Ah, este muchacho, si es que este muchacho, si es que este sí es un verdadero Alfaro, este sí es de los nuestros. Ah, qué orgullo, qué maravilla. Pero ¿cuántos jóvenes a esa edad empezaron a recibir, por incidencia de sus padres, una cerveza, un cigarrillo, y hoy que son completamente personas alcoholizadas o drogadas? ¿Por qué? Porque un día la familia dijo, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo, hermano, con un poquito de marihuana, hermano? Es que, ¿qué hay de malo, hermano? ¿Qué hay de malo con un poquito de cocaína? ¿Qué hay de malo? Es que yo no le veo nada de malo. O sea, yo no soy un adicto. Yo realmente, yo controlo. Yo no soy un alcohólico. Yo lo puedo controlar. No, mi hermano, no. Las cosas que son del mundo le pertenecen al mundo. Y si tú participas de las cosas del mundo, dice Juan 8:44, entonces vosotros sois hijos del adversario, que se disfraza como ángel de luz, que es un maligno, un tentador, un ladrón, y que, bueno, y que toda la mentira está en él. Entonces, esa es la cultura que estamos viviendo. Hermanos, en Colombia, ¿cómo se está celebrando en Colombia, hermano Leo, el tema de Halloween? Shalom, pastor. Salón. Estos días ha estado un poquito calmadito por lo de la pandemia, entonces la mayoría de centros comerciales pues ya no, en ese momento no tienen eventos ni nada de esas cosas. De hecho, pues yo trabajo dentro de un centro comercial, ¿no? Normalmente todos los años para este día ya habían programadas eventos, habían programado hasta conciertos, traen artistas, traen músicos, payasos, todo lo que tenga que ver con supuestamente divertir a los niños, ¿no? Porque ese es básicamente el eslogan que hoy en día tiene Halloween, por lo menos acá en Bogotá, ¿no? Que es el Día de los Niños. De hecho, ya la palabra Halloween como que la han hecho hacia un ladito y le dicen es el Día de los Niños. Entonces, pues, se podría decir, no sé si lo diga bien, pero gracias a Dios, hay como una pandemia que por lo menos está frenando un poquito la cuestión del Halloween, porque la cuestión del Halloween es muerte, es absolutamente muerte para nuestros niños, para nuestras casas, para nuestras familias. Yo cuando tengo la oportunidad de compartir con alguien, yo les digo, con respecto a este tema, yo les digo, vean, es que el Halloween es muerte. Cuando tú disfrazas a tus hijos de lo que sea, porque como lo decía Pastor ahorita, hay gente que dice, ay, no, pero es que yo no le veo nada, si lo disfrazo mi niño de angelito.
pero estás haciendo partícipe a tu hijo, a tu familia, de esa fecha que es absolutamente satánica. Entonces estás abriendo una puerta grandísima, una puerta gigante, un portón a la muerte para tu casa, para que entre a tu casa la muerte. Y es absoluto. Entonces estás exponiendo ese día a tu hijo totalmente a la muerte. Entonces queda tu hijo ahí, preparado para la muerte. Por misericordia del Eterno, tu hijo vive, pero no es por más, porque absolutamente lo estás poniendo a la muerte. Yo trato Tremendo. de hablar Acá, de esa manera a la gente. Soy como muy directo en ese sentido. No, por lo menos me gustó mucho la palabra que nos compartió Pastor ahorita de Juan 8:44. Creo que es la palabra para predicar en este día. Amén. acá con mi esposa hace unos 5 años, nosotros no lo celebramos, o sea, desde que estamos en la fe. Total, Yo no sí. recuerdo haber celebrado nunca con mi esposa nada de esto. O sea, nunca lo hemos celebrado. Normalmente nos encerramos en casa, pero un 31 de octubre eh, dijimos, vamos a mercar porque no hay mercado. Acá no lo hacemos como allá en Estados Unidos, sino que acá uno coge el carrito del mercado, que es un carrito con unas rueditas que uno lo empuja, muy, muy tradicional acá, y uno camina unas cuadras y llega al supermercado. Nosotros caminamos, llegamos al supermercado, hicimos el mercado y cuando fuimos a salir era imposible. Yo nunca había visto en mi vida tanta locura. O sea, es que no podíamos salir porque no podíamos caminar porque era un río de gente, no podían pasar los carros y la gente era disfrazada de cosas horribles, pero muchísimos eran disfrazados de hombres, disfrazados de mujeres. Era una cosa de verdad que daba miedo, o sea, daba espanto. Y nosotros éramos como la mancha en medio de todo eso y teníamos que caminar en contra de todas esas personas y casi no nos dejaban caminar. Fue tremendo, o sea, daba miedo, eso no daba risa, daba miedo, era terrible, ríos de gente. No sé, yo decía eso, terrible. Pastor Johnny, una pregunta. En tu experiencia, en tu labor policial para esta celebración de 31, ¿qué hace una entidad como la policía en Colombia? ¿Qué medidas preventivas o seguridad? ¿O cómo participa una entidad como la policía en un evento como este? Que decía el hermano Leo con toda razón, se celebran conciertos, se trae todo para el Día de los Niños. Claro, el Día de los Niños pactándolos a Satanás, porque el título está perfecto. Día de los Niños, sí. Día de los Niños pactándolos para Satanás. ¿Qué hace la policía en estos, o qué experiencias tienes de hechos sucedidos como un día de 31? Bueno, el cambio del nombre se ha dado precisamente por los cristianos. Es decir, para que los cristianos, los creyentes lo puedan celebrar. Ellos no celebran Halloween, y le dicen a uno, yo celebro el Día de los Niños y qué de malo tiene disfrazar a la niña de Mujer Maravilla. Pero entonces acá conocedores de que durante esos días ocurren cosas muy extrañas porque se pierden niños, hay jóvenes que están desequilibrados y hacen cosas incorrectas porque aprovechan las máscaras, aprovechan que ocultan sus rostros y generalmente se pierden niños, entonces se refuerzan mucho las medidas de seguridad con respecto a los niños y se inician unas campañas de prevención para las familias, para los padres. La policía no puede impedir que se realicen todo este tipo de cosas porque hacen parte de las libertades. Entonces la policía tiene que garantizar la seguridad, pero hay unas cosas que definitivamente son locura. O sea, hay cosas en las cuales uno está afuera cuidando el perímetro, pero adentro uno no, o sea, lo mejor es no meterse, porque se ve de todo, es de todo. O sea, la gente se enloquece, consume drogas, no se sabe cómo las introducen y bueno, eso es, la verdad, muy pesado, pero por increíble que parezca, pastor, uno diría, el día más peligroso en Colombia es el día de Halloween y les voy a contar algo para que piensen. El día que más muertos hay en Colombia es el Día de la Madre. Wow. El Día de la Madre es el día que más muertos hay. ¿Y la Como explicación cuál es? la explicación, ¿cuál es? Los colombianos siempre buscamos una excusa para celebrar, pero no logramos entender por qué el Día de la Madre es cuando más nos matamos.
porque se emborrachan, porque se pelean las familias, van a visitar la mamá y se agarran entre hermanos, o sea, se pelean, perdón por mis expresiones, y es terrible y es casi que, o sea, eso nadie lo puede creer. Los siguientes días donde muere más gente son el 25 de diciembre y el 1 de enero. El 1 de enero es impresionante porque usted tiene que ir a recoger los cuerpos usted piensa que están borrachos, pero muchos están muertos. Y lo que tiene Halloween o esta fecha, que acá le cambiaron el nombre para poderla celebrar los creyentes, es los niños. Acá el enfoque y la inseguridad es con los niños, porque acá, no sé, las sectas o todas estas personas que practican esos cultos o esos rituales tienden a utilizar niños, gatos, perros, pero digamos que el premio para ellos, el mejor sacrificio que ellos pueden ofrecer es un niño. Entonces esos días, incluso la misma gente, muchos de los que sacan a los niños a esas cosas, saben que no los pueden soltar de la mano. O sea, en cualquier momento, cualquier cosa puede pasar. Eso es como ir a una fiesta de demonios. Y no sé, eso es una locura, pero la gente acá, incluso los papás, anteriormente los papás no se disfrazaban. Eso eran los niños. Ahora es toda la familia. Y como les digo, el papá se viste de mujer y eso es como la moda, y es que la moda es que los hombres quieren ser mujeres, y del papá para abajo todos se disfrazan, y no, pues es, en el concepto de ellos es hermoso, es la unidad de la familia, los niños nunca lo van a olvidar. Y a nuestros hijos, pues lo que nosotros hemos hecho es que siempre les hemos hablado y evitamos exponerlos. O sea, hasta el día de hoy ellos no conocen qué es eso, ellos no se han enfrentado a eso. Porque claro, los niños son niños y a ellos les parece bonito el disfraz del osito, de, de la ovejita, a ellos les parece hermoso y es normal, o sea, no, eso no es anormal. Pero nosotros sí les hemos hablado tanto que mi hija, ella me acompaña acá a salir y estos días me ha dicho que mejor se queda en la casa porque sabe que son días peligrosos y ella tiene 6 años. Correcto. Sí, señor, correcto. Tremendo. De hecho, nosotros teníamos igual la tradición de que para esa fecha de 31 los niños o nuestros hijos, pues, en su tiempo no asistieran a la escuela, porque lastimosamente las escuelas tienen la incidencia poderosa de influir en el ambiente. Y claro, nuestros hijos expuestos a un grupo de personas que en su entorno celebran, pues ellos se sentirían como excluidos y casi que se hacen partícipes obligados de la celebración. Entonces ya incluso yo recuerdo que de muy niños, cuando Camilo o Sebastián vieron la película de Halloween que les mencioné, que es tremenda, el documental, es un documental más que película, es un documental. Después de ese documental, Camilo, yo recuerdo que él fue el primero que dijo, no papi, yo mañana a clase no voy, que me coloquen la falta, pero yo no voy. Y evidentemente a partir de ahí se instituyó que nunca, de hecho en el corazón de ellos nació que no iban a ir a sus clases para ese día. Y básicamente, ¿por qué? Pues porque sentían también la presencia, pero la presencia no, sino sentían la presión de la gente que los rodeaba obligándolos. De hecho, en las escuelas ese día va todo el mundo disfrazado. Y siempre miremos que en todo la acción es noble. O sea, qué bonito que la escuela los deje ir con el disfraz y que se disfruten y que pasen un día bonito. Sí, pero repito la película, detrás del telón hay otra escena, que es una escena que necesitamos aclarar, necesitamos establecer y necesitamos definir para que cuando hablemos con nuestros hijos tengamos la madurez y el carácter de enseñarles con propiedad frente a qué están expuestos. Están expuestos, yo les he dicho, mis amados hermanos, todos los días, cuando nuestros hijos salen de la puerta de nuestra casa, nosotros los soltamos al mundo y el mundo los puede atrapar. ¿Qué tenemos que hacer? Padre, no te pido que los retires del mundo, te pido que los guardes. ¿Cómo puede el Eterno guardar a nuestros hijos? Cuando nosotros en casa tenemos una disciplina de formación y educación. Tenemos otro enemigo invisible, poderosísimo, que no está afuera. Es decir, que a veces decimos que mis hijos no vayan, pero tenemos otro enemigo invisible poderoso, tal vez mucho más poderoso, adentro, en el interior de nuestra casa, que son los medios de comunicación, la internet y todo lo demás. Ya sobre ese tema también hemos hablado, no voy a entrar allí, pero que muchas veces procuramos que los hijos no salgan cuando nosotros les permitimos en nuestro interior, en el interior
de nuestra casa, tener accesibilidad 24 horas a la Internet sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de vigilancia, sin ningún tipo de normas. Y entonces tal vez hay más daño adentro, en el interior, que afuera. Bueno, mis amados hermanos, ya una horita completa pasada. Muchísimas gracias por acompañarme, hermano, esta mañana. Espero que el tema haya sido de interés. Sé que hay mucho tema por tratar, pero quería dejarles esta semilla en sus corazones. Consideren el tema que estamos tratando, profundícenlo un poco más de manera personal, revisen a su entorno, en su familia, en su casa, en su comunidad, lo que está pasando. Yo como detective, hermano Pastor Johnny, como detective puedo saber en esta época, me gusta salir alrededor de la ciudad y establecer las casas, porque en este momento la gente manifiesta lo que hay en su corazón. Lo que tienen en su corazón lo manifiestan ahora. Y repito, como aquí casi todo el mundo tiene el contexto de ser cristiano, entonces pues uno cree que todos son cristianos y que todos son gente noble. Pero cuando me doy un recorrido por el entorno de la ciudad, puedo ver en cada casa donde lo que hay en el corazón de esa casa es completamente la idolatría, el paganismo y el enemigo que está allí infiltrado. Bueno, mis amados hermanos, un buen día para todos. Muchísimas gracias por acompañarme. Shalom, shalom. Hermano Walter, ya que apareciste ahí en imagen, hermano. Es que los perros me soltaron al fin. Bendícenos, por favor, una Sí, oración para cerrar la reunión, hermano. Sí, señor. Sí, amado Eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos permites de hablar acerca de cosas que no nos convienen y podamos enseñarle a otros la manera en que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Sin olvidar, Señor, que nosotros somos el reflejo para otros. Padre, te pedimos que nos guíes en este Shabbat, que donde quiera, Señor, que vayamos siempre, Señor, tú estés con nosotros y podamos celebrar tu Shabbat. Padre, permítenos aprender algo nuevo, Señor, este día. De igual manera, ayúdanos a estudiar tu Torah y poder entenderte un poquito más, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y doy gracias por la vida, Señor, de ellos, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, mis amados, Shabbat Shalom, muy buen día y a la tarde Shalom. nos Johnny, reunimos Johnny. nuevamente. Muchísimas gracias para todos. Shalom, shalom. Saludos a todos. Shalom, gracias. Shalom. Shalom, pastor. Shalom, shalom, hermanos. Hermano, shalom, hermano Leo, un abrazo. Shalom, hermano Johnny. Shalom. Shalom, pastor. Buenos días Shalom. para todos los que estamos. Shalom, hermano Luchito, un abrazo. Hasta luego.